y lo difícil que es dejar algo que absolutamente nos está dejando y nos está lastimando mucho. Es algo relativamente algo que tratamos y no lo podemos dejar. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del reino de Dios. El pecado puede ser alguna palabra tan pequeña, pero es algo muy grande, tan grande que hace que podamos perder nuestra salvación. El pecado es algo que comenzó desde el principio de todo, desde que aquella serpiente engaña a Eva, haciéndole comer de aquel fruto, del cual Dios anteriormente les había prohibido comer. Desde que comienza el pecado, es algo que relativamente todo ser humano que hoy en día nace con esa mancha, nace con esa angustia, con ese peso del pecado. Pero hubo un día, alguien nos vio, alguien te vio, alguien que siendo rey aún así vino, bajó desde lo más alto del cielo a morir en aquella cruz del Calvario para perdón, para redención, para salvación, para que tú y yo hoy tengamos lo que podríamos llamarle, o más que nada es la vida eterna. La gracia nos redime de todo pecado. La gracia nos lavó. Su sangre derramada en aquella cruz del Calvario fue para perdón y redención de tus y de mis pecados. Pero hoy en día seguimos en lo mismo. Seguimos pecando, fallando, pecando, fallando, pecando, fallando. Y es algo que muchas veces, déjame decirte algo, que como seres humanos, el pecado es algo que se te presenta como algo relativamente lindo, algo hermoso, algo que al principio puede traerte una paz, lo podríamos llamar así, pero una paz que al principio puede ser lindo, pero al final es un final terrible, un final lleno de dolor, lleno de llanto, lleno de angustia, llena de tristeza. Algo que te hace decir, yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios, y es así. Hoy a más de alguna persona le está pasando esto. Fallamos, y cuando fallamos, decimos, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que tú has visto en mí? ¿Por qué tú moriste por mí? Preguntas, cuestionamientos que nos hacemos como seres humanos. Hoy en día te pongo el ejemplo de dos personajes, el ejemplo de Judas y el ejemplo de Pedro. Uno se arrepintió y el otro no se arrepintió. Cuando Jesús fue condenado, cuando Jesús fue arrestado, Judas encabezaba el grupo, él lideraba el grupo. Pedro negó a Cristo. Uno lo vendió y el otro lo negó. Pero hay algo que marcó el destino de cada uno de estos dos personajes. Judas, por el contrario, no mostró arrepentimiento. Y cuando nosotros no mostramos arrepentimiento, ¿qué es lo que pasa? Sentimos dolor, sentimos culpa, sentimos que no somos dignos, sentimos que lo que merecemos es la muerte. Y muchas veces es lo que pasa, y esto pasa hoy en día, que cuando entramos en una depresión terrible, le pasó a Judas. Él no soportó el dolor inmenso de haber entregado a Jesús, el Hijo de Dios, en aquella cruz del Calvario. Él no soportó tanto dolor, tanta angustia, que al final de cuentas, él mismo terminó quitándose la vida. Al contrario de Pedro, él había negado a Jesús. Quizás hubiese podido hacer lo mismo que Judas. Él quizás también sintió dolor. Él quizás dijo, yo estuve con él, pero a pesar de eso,
no lo obedecí. Y muchas veces nosotros estamos cerca de Jesús, estamos cerca de Él, pero estamos lejos, lejísimos de su presencia. Podemos estar cerca de Él, pero podemos estar alejados de su presencia. Déjame decirte algo y quiero que pongas mucha atención a esto. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, o es lo que debemos de hacer cuando nos sintamos así, cuando sintamos que estamos en un dolor terrible, en una depresión, en algo en lo cual ya no podemos hallar solución, sentimos que le hemos fallado absolutamente a Él y sentimos que ya no podemos continuar, que cada paso que damos es un paso de dolor, un paso de angustia, y pensamientos llegan y dicen: tú no eres digno de ser llamado hijo de Dios, así que muérete. Así como le dijo la esposa de Job: maldice a tu Dios y muérete. Muchas veces llegan como pensamientos así diciendo: tú no eres digno. ¿Sabes qué es lo mejor? Que te quites la vida. Y cuando nosotros hacemos caso a esos pensamientos, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Judas. Pero Pedro nos demuestra algo totalmente importante. Pedro nos demuestra que a pesar de ser pecadores, sí demostramos un arrepentimiento puro. Cuando Pedro negó a Jesús, él vuelve a su trabajo que anteriormente realizaba. Él era pescador. Él vuelve a su trabajo. Quizás cuando él estaba en medio de la pesca, él estaba con pensamientos de: ¿qué hice? Yo le prometí a Jesús que si él moría, yo iba a morir juntamente con él. Lo que él me dijo acerca de que lo iba a negar, lo hice. Le fallé a él. Y tal como le preguntó a Pedro: ¿tú me amas? ¿Tú me quieres? ¿Tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? Apacienta mis ovejas. Al final de cuentas, Pedro tuvo una muerte en la cual quizás muchos de nosotros ya sabemos, o la mayoría sabemos lo que le pasó. Cuando él murió, le dijeron: si quieres ser libre de esta muerte, solo niega a Jesús, solamente niégalo y vas a vivir. Pero en ese instante ya no hubo más dudas, tenía la confianza, tenía la certeza, tenía esa convicción y dijo: si voy a morir, no quiero morir como lo hizo mi maestro. Si voy a morir en esa cruz, quiero que esa cruz apunte hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como lo hizo mi maestro. Dios te ama y recuerda que en todo tiempo Dios ha sido bueno.